nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo. Muy buenos días, amada iglesia. Una vez más, Dios nos permite encontrarnos a través de este medio virtual para reflexionar en torno a su palabra que nos bendice, nos llena de esperanza y siempre nos recuerda quiénes somos y en quién hemos creído, cómo es que se ha manifestado su gracia en la vida de cada uno de nosotros. Amada iglesia, los invito a orar en este momento. Oramos. Padre Santo, te damos honra y gloria, Señor, bendecimos tu santo nombre y damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos y, Señor, de poder elevar esta súplica al trono de la gracia, de donde siempre esperamos el socorro que necesitamos en nuestra vida. Señor bendito, clamamos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Clamamos a ti seguros de que tú escuchas el clamor de tu pueblo, que tú estás atento a la súplica de tus hijos y que eres un Dios amoroso, un Padre grande, eterno, que está con nosotros, que ha prometido cuidarnos y que está para sustentar nuestras necesidades, que está aquí también, Señor, en medio de nosotros, en medio de nuestros hogares, para llenarnos de optimismo, de esperanza, a través de la fe que tú nos has regalado, Señor. Esa fe maravillosa que nos ha conducido a aceptar a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, como Dios eterno, como Redentor nuestro. Esa fe que se ha movido en nuestros corazones para podernos encaminar hacia ti, y esa fe que también revela a nuestro corazón las cosas que maravillosamente tú has presentado en las Sagradas Escrituras para la bendición de los que son tuyos y para la bendición del mundo que quiere abrazar la fe en nuestro Señor Jesucristo. Padre, queremos orar en esta hora por todos nuestros hermanos de la familia de la fe, donde ellos se encuentren, orar para que tú suplas, Señor, lo que tú conoces que cada quien necesita. Oramos por nuestros seres queridos donde se encuentren, Señor,
en este país o fuera de nuestras fronteras, para que tú los guardes, los protejas, Señor. Seguimos orando por Costa Rica, para que hagas pasar de este pequeño país muy pronto esta crisis sanitaria que estamos sufriendo, Señor. Oramos por las personas que se han contagiado del COVID-19, Señor, para que tú los puedas ayudar, Señor, en este tiempo. Oramos una vez más por todo el personal de salud que día a día atienden a los pacientes que se contagian de esta enfermedad, Señor. A la iglesia líbrala, protégela, Señor. Te damos muchas gracias. Bendito seas, Padre. Y siempre oramos por las autoridades civiles de Costa Rica para que las ilumines, Señor, para que le des sabiduría para tomar las decisiones más correctas, las decisiones que más bendigan a este país, Señor. Oramos por nuestros hermanos en Nicaragua, por nuestros hermanos en Panamá, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en Belice, Señor, en este istmo centroamericano, para que, Padre bendito, tú puedas ayudarnos en esta hora difícil, en esta tribulación momentánea, por la dificultad que implica esta pandemia, esta enfermedad, Señor, que ha venido ya a quedarse por bastantes meses, pero que en medio de todo, Señor, caminamos con la esperanza de sabernos tus hijos y saber, Señor, como tú has prometido que estás con nosotros, que nos vas a guardar y que cualquier cosa que pueda ocurrir con nosotros va a ser para nuestro bien, Señor, porque tú tienes cuidado de cada uno conforme a tus promesas, Señor bendito. Gracias. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, iglesia, es un gusto nuevamente podernos reencontrar y llevar la palabra de Dios hasta sus hogares. Gracias, mis hermanos, gracias, mis hermanas, por disponer su corazón a recibir del Señor lo que Él quiera compartir con usted este día. Siempre caminamos con mucho optimismo de la mano del Señor, a pesar de las circunstancias difíciles que nos ha tocado vivir, mis hermanos. Estamos con ustedes espiritualmente, somos un solo cuerpo en Cristo, y estamos unidos en la común fe que todos hemos abrazado. Y precisamente sobre ese concepto quiero hoy reflexionar con ustedes. Esta mañana vamos a estar hablando sobre 3 tipos de fe. La Biblia, la palabra de Dios, nos va a proveer los personajes para hablar sobre tipos de fe. Mis hermanos, la fe da seguridad. Podemos decir que la fe es la base, el fundamento de un sistema de vida. De hecho, antes de considerar los personajes bíblicos que les mencioné, podemos decir que en general o normalmente las personas necesitan cosas concretas en su vida que les den seguridad. Hay una búsqueda constante, especialmente de bienes materiales, por el valor de intercambio que esos bienes tienen. Y también, por otra parte, las personas buscan creencias, tienen un sistema de valores que han abrazado. El mundo, en el sentido amplio, utiliza el concepto de la fe para poder abrazar una idea, para poder abrazar un sistema de ideas o un sistema de creencias, de valores. Y así escuchamos expresiones como, bueno, le tengo mucha fe a don Felipe o a don José por lo que él hace, por lo que él representa. Le tengo fe a tal persona que va a hacer un buen papel cuando nos represente, en lo deportivo, en lo político, en lo intelectual. Le tengo fe al gobierno de la República, podrían decir algunos, o tengo fe en que saldremos adelante de esta crisis.
La fe es como el sustrato, como el fundamento. Y mis hermanos, la gente vive de acuerdo con lo que cree. Bueno, por lo menos eso es lo que uno espera, que la gente viva en función de lo que cree. Sus estilos de vida responden a su fe, a un sistema de creencias. Todas las personas en este sentido, todas las personas, los creyentes de otras religiones, los cristianos, incluso los ateos, tienen fe. Tienen fe, porque creen algo. Palabra pequeña esta de la fe, compuesta de 2 letras, fe. Pero estas 2 letras son fundamentales en la vida del cristiano. Hebreos 11:1 define la fe de la siguiente manera: es pues la fe la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Interesante definición de fe, porque ¿cómo es posible caminar con la vida sin tener certeza de lo que va a ocurrir? Que precisamente es lo que nos indica esta definición. Para el renacido en Cristo, la fe es algo muy superior a solo un mero sistema de creencias o una referencia material, a algo que se pueda tocar, algo tangible. Para el renacido en Cristo, la fe va más allá de lo sensorial, de los sentidos, de lo que se pueda percibir. Por eso es que el escritor de Hebreos define la fe como una esperanza en algo inmaterial, en algo que no podemos percibir con nuestros sentidos, pero que sabemos que existe. También define el escritor de Hebreos la fe como la convicción de recibir algo que usted no está viendo. Mis hermanos, lo más invaluable en nuestra vida, lo más sublime, lo obtenemos gracias precisamente a esta pequeña palabra, a la fe. Gracias a la fe tenemos salvación, tenemos vida nueva hoy y tenemos vida eterna. Gracias a esta palabra, fe. Para el creyente, la fe en este sentido es lo más valioso, es su gran tesoro. Y la fe es un regalo. La fe es un regalo. Es un regalo que nos permite recibir salvación. Es un vehículo que nos permite recibir salvación. Les recuerdo lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia somos salvos por la fe. Esa salvación la recibimos porque creemos que ha sido provista a través de nuestro Señor Jesucristo, a través del sacrificio que hizo Él en la cruz del Calvario, para que hoy usted y yo tengamos perdón de pecados, vida renovada en Cristo cuando caminamos en este mundo y la esperanza de una comunión eterna con el que nos ha creado, con Dios nuestro Señor. Y esta fe Él la deposita en nuestros corazones, en nuestro entendimiento, de manera gratuita. Usted no puede hacer nada para recibir esta fe salvífica, esta fe que lo redime, esta fe que lo pone en comunión con su Creador. Usted no hace nada, usted solo la recibe. Esta es una fe diferente, ciertamente, a la fe del mundo, a la fe de otras religiones, a la fe en las cosas materiales. Esta es una fe sublime, es una fe que trasciende cualquier cosa conocida. Mis hermanos,
La fe salvífica resiste cualquier cosa. La fe en el que nos redimió, en el que nos salvó, está libre de cualquier resistencia. Cualquier prueba que se quisiera presentar, la fe salvífica la supera, porque es regalo de Dios. Y mis hermanos, lo que Dios regala no lo quita, lo entrega, lo ha entregado por amor y nunca lo va a pedir de vuelta. Es un regalo suyo, es un regalo que Dios le ha dado. Le recuerdo lo que dice la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versos del 28 al 30. Y yo les doy vida eterna, dijo Jesús, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. Una vez que usted recibe este regalo a través de la fe salvífica, usted es de Dios y usted está sellado para Dios. Y de ahí, de esa realidad, de esa condición de salvo, nadie lo va a poder sacar, porque Dios se la dio, Dios se la regaló, es suya, le pertenece. Y usted debe caminar confiando en esta fe salvífica, en esta esperanza. Es pues la fe, la esperanza de lo que se espera. Aquella esperanza es de lo que vamos a recibir eternamente y que místicamente ya hoy vivimos. Es la convicción de lo que no vemos, pero que sabemos que está en nosotros. Jesús hacía referencia a las ovejas, que como el pastor cuida a sus ovejas, Jesús ha venido a ser el pastor nuestro que cuida nuestra vida, en cualquiera que sea la condición en que estemos, mis hermanos. Por eso, nunca olvidemos que la fe es un regalo, que la fe nos salva, y que una vez que la tengamos, nadie nos va a poder quitar semejante regalo. Y eso es básico. Ahora bien, una vez que hemos dicho esto, una vez que hemos recordado estos fundamentos de nuestra doctrina, de nuestra fe, debemos entender, eso sí, mi hermano, que los cristianos caminarán en esta vida de modos diferentes, podrán caminar de modos diferentes de acuerdo a cuáles sean las motivaciones de esa fe, de las cosas que impulsen su fe en Jesús, pero también su fe en otras cosas. Y esto debemos tenerlo claro. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Qué es lo que impulsa nuestra fe? ¿Qué está impulsando su fe en Jesús hoy? ¿Qué lo impulsa a seguir a Jesús? Y la respuesta a estas interrogantes es fundamental, porque de acuerdo con las motivaciones de su fe, así van a ser sus posibilidades, mi hermano, de crecer como discípulo del Señor. Así usted va a poder ver su carácter, sus pensamientos, sus obras transformadas, dirigidas por la fe, por las motivaciones de su fe en este que lo redimió. Mis hermanos, podemos decir que la fe trasciende el acto de la salvación. Primero recibimos la fe por gracia y somos salvos por la fe en Cristo. Pero, acto seguido, esa fe sigue operando en su vida y operará de acuerdo con las motivaciones que usted tenga para seguir a Jesús. Ya usted es salvo, pero usted podrá tener motivaciones diferenciadas para seguir a Jesús. Formas de vivir diferentes, de acuerdo a cómo usted ejercita su fe. En este sentido podemos decir que hay intereses variados en la fe.
Y aquí entonces sí vamos a ir a los 3 personajes bíblicos que les mencioné al inicio para distinguir tipos de fe que pueden operar en los cristianos. Vamos a ver fe movida por motivaciones diferentes. El primer caso que quiero presentarles está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versos 5 y 6, y más adelante, versos 9 y 10, 8, 9 y 10, verso 13 y luego verso 18 y 21, todos del capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. El personaje que ahí se nos describe se llama Simón el mago, era un mago. Y voy a leer estos pasajes. Felipe había ido a evangelizar y nos encontramos con esta circunstancia que les describo a continuación. 8:5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Estaba en un lugar, primero en el que no habitaban judíos, en la cercana Samaria, entre Judea y Galilea, Judea al sur y Galilea al norte, Samaria en el centro. Y en medio de esas circunstancias continúa la escritura diciendo: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria. Los tenía, como dicen, omnibulados con sus artes de trucos. Y se había hecho grande, se había hecho pasar por grande entre la gente de Samaria. Y dice la escritura: a ese oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: ese es el gran poder de Dios. Ese es el gran poder de Dios. Vean ustedes cómo aquí hay implícito un sistema de creencias de la gente de Samaria. Están creyendo que él puede hacer como mago las cosas maravillosas delante de ellos porque el poder de Dios se manifestaba a través de él. Y sabemos que era absolutamente falso. No obstante, la gente estaba creyendo en eso. Pero descrito eso, también se presenta esta circunstancia. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Vemos que Simón el mago quedó impresionado por los milagros que estaba haciendo Felipe. Incluso podemos ir un poquito más adelante en la escritura y vamos a encontrar este pasaje. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y ahí no solo estaba Felipe, sino que estaban otros apóstoles en este momento de la historia. Y él dijo: dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiera en las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios, el regalo de Dios, se obtiene con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Mis hermanos, esta es una fe de Simón que ha sido movida por el interés de lucro que él pueda obtener gracias a ese poder que había visto manifiesto en Felipe y luego más adelante en los apóstoles. Él quería hacer negocio con la fe. Él quería mercadear con la fe de Felipe,
con la fe de los apóstoles, con la fe en Jesús. Eso quería hacer. Es un mercader de la fe en ese momento. En nuestros días, no sé, juzgue usted, mi hermano, si habrá mercaderes de la fe. El otro caso que quiero presentarles está en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, la porción que está del verso 46 al 50. Juan 4, 46, 50. Y esta historia se trata de una sanidad que el Señor Jesucristo va a hacer en el hijo de un noble. Ahora, ahí tenemos una fe por lo que ese noble observaba, una fe por la fama que tenía Jesús, una fe que fue movida por los milagros que él había escuchado que Jesús de Nazaret era capaz de hacer. Vamos a Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 46 al 50. Leo para ustedes, mis hermanos. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, su primer milagro recogido en los evangelios, la conversión del agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Hay una situación extrema, y por esa situación extrema hay una fe que se mueve, pero que se mueve por la fama, por lo que ha escuchado, no por quien él supiera que fuera Jesús, ¿verdad? Sino por que sabía que hacía milagros de sanidades. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive, en el verso 50. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Él creyó por las señales. Jesús de hecho le dijo: si no vierais señales y prodigios, no creeréis. Le dijo a él y a las personas que estaban participando de ese evento, de esa circunstancia que movió a este oficial del rey a pedir la intervención milagrosa de Jesús: ustedes creen por las señales que observan. Si no hubiesen señales, no creerían. Bueno, esta es una fe inconstante. Es una fe de un hombre que se mueve por la fama de los milagros que Jesús provocaba. Y quiero ir al tercer caso y último caso de esta mañana en cuanto al tipo de fe. Y ese caso lo encontramos en otro evangelio, en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versos 21 al 28. Aquí estamos frente a la fe también de otra persona gentil, al igual que el oficial del rey. Una mujer cananea o sirofenicia también se presenta en otro evangelio. Y aquí es una fe a la cual debemos prestarle particular atención, mis hermanos. Entonces vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 15, para leer este encuentro entre una mujer que no es del pueblo de Israel y nuestro Señor Jesucristo. Mateo 15, 21 al 28. Leo para ustedes. Mateo 15, 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Estaba haciendo un gran barullo allá. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero unos perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Mis hermanos, esta es una mujer, primero, gentil, no pertenecía al pueblo de Israel, alejada de la gran promesa, como nos describe Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la condición de esa mujer, como también fue la condición de nosotros antes de venir a la fe en nuestro Señor Jesucristo, alejados de las promesas de Dios. Esta mujer cananea, esta mujer gentil, esta mujer de origen griego, no pertenecía al pueblo de Israel, pero su fe fue perseverante, tuvo una fe grande, como el mismo Señor Jesucristo la describe. Y entonces ella cree que el propósito de Dios es que no solo los judíos reciban las bendiciones, sino que también ella pueda recibirla, aunque sea de manera indirecta. Y por eso se postra delante de Jesús, y por eso en esa actitud humilde y de humillación delante del Dios eterno que está frente a él, le pide, le suplica que atienda su necesidad. Era una mujer considerada por los judíos muerta en sus pecados, y la hija estaba controlada por pensamientos inmundos, tenía un demonio en su cuerpo. Esos son los antecedentes de esta mujer. Hay que hacer una aclaración. En este pasaje, la palabra hijos se refiere al pueblo de Israel, como he venido mencionando. Y el Evangelio, Jesús lo llevó primero a los hijos de Israel, a los judíos. Y la mujer lo entiende. La mujer lo entiende, pero le insiste con humildad. Mis hermanos, delante de Dios, todos sin excepción debemos ser suplicantes. Él es el Dios eterno, todopoderoso. Suplicantes, necesitados, mendigos. Eso somos delante de Dios. Eso somos delante de su gran majestad. Pero Él nos mira con ojos de misericordia y de profundo amor, sobre todo cuando nos acercamos a Él en esta actitud y en esta oración perseverante, como fue la actitud que tuvo la mujer cananea. Ella reconoció la divinidad de Jesús cuando le dijo hijo de David. Lo estaba reconociendo como el Mesías, como el Salvador. Aceptó que Jesucristo era Dios, creyó en Él y creyó que Él tenía el poder suficiente por ser Dios para sanar a su hija de la posesión demoníaca que estaba sufriendo. ¿Qué observamos en esta mujer a diferencia de los otros dos personajes? A diferencia de Simón el mago, a diferencia del oficial del rey. Observamos que lo primero que le interesa a esta mujer y que reconoce y a lo cual le da más importancia es al Dios frente a ella. Ella buscó a Jesús por quien era Jesús, el Hijo de Dios, y después porque sabía que podía atender la gran necesidad que estaba teniendo, porque Él sí podía destruir las obras de Satanás. Ella no se desanimó a pesar de que hubo un silencio momentáneo de Jesús. No se desanimó a pesar de que por un instante Jesús rechazó su súplica. Ella oró, adoró, suplicó
Fue persistente ante la aparente desinterés, ante el aparente desinterés de Jesús. Le siguió rogando. Mis hermanos, la fe de esta mujer fue puesta a prueba. Puesta a prueba por la tardanza en la respuesta. Y puesta a prueba por la respuesta también que Jesús quiso dar para enseñar. El Señor guardó silencio. El objeto de su única esperanza no respondía. A veces en la vida, mis hermanos, nos enfrentamos a circunstancias similares, pero no por eso nuestra fe debe menguar y mucho menos claudicar. La fe de esta mujer extranjera venció, fue victoriosa. Y fue victoriosa, ¿por qué razón? Porque agradó a Jesús. El Señor exaltó la fe de esta mujer. Tu fe es grande. Y sabemos que lo que la mujer pidió le fue concedido. El demonio salió de la muchacha y fue sanada en el mismo instante en que Jesucristo lo ordenó. El milagro tuvo lugar inmediatamente. Mis hermanos, la gran enseñanza que nos dejan esos tres personajes bíblicos, cuando los comparamos, es que nuestra fe debe estar mucho más allá de las respuestas que observemos de Dios. Nuestra fe debe prevalecer porque creemos en que Jesucristo es el Hijo de Dios que nos salvó. Por eso comenzamos hablando de esa fe salvífica, que es un regalo, que es un don de Dios. Nuestra fe es en el autor, el consumador de nuestra fe, en Jesucristo, el que dio todo por nosotros para que usted y yo hoy tengamos una genuina esperanza en un mundo mejor hoy y en un mejor porvenir en el cielo. Mis hermanos, confíe siempre en que Dios va a responder su oración ferviente y perseverante. Sígalo haciendo. No cese en el esfuerzo, porque el Señor lo escucha. Recuerde que Dios conoce íntimamente su corazón y sus motivaciones. Recuerde que también Él es el soberano del universo y va a actuar sobre su vida en la forma que Él desee y en la forma que Él sabe especialmente que usted necesita. ¿Cuáles son sus motivaciones para abrazar esta fe, no solo salvífica, sino esta fe que orienta su vida? Más allá de las señales, más allá de los milagros, de los prodigios, la fe en el que lo salvó es lo que debe mover su vida, porque por fe andamos, no por vista. Mis hermanos, ¿viviremos por la fe en Cristo o viviremos por las señales? ¿Viviremos por la fe en Cristo, en el Hijo de Dios, como la mujer cananea, o viviremos por la fe en las señales como el oficial del rey? ¿Viviremos porque amamos a nuestro Redentor o por lo que podamos aparentar frente al mundo? Mis hermanos, que la motivación de nuestra fe sea el amor a Jesús, porque las otras cosas van a venir por añadidura, porque Él conoce lo que usted y yo necesitamos. Tenga la certeza. Dice la Escritura en Gálatas 2:20: con Cristo he sido crucificado, y ya no vivo yo, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es la fe, es esta fe en Cristo, es la fe en el Espíritu Santo que está en mí, que está en usted, es la fe en el Dios eterno que ha prometido guardarlo
lo que nos mueve, lo que nos motiva a adorarlo, a glorificar su nombre, independientemente de que veamos o no veamos señales. Que busquemos siempre al Señor de los milagros, eso está bien, pero nunca busquemos los milagros del Señor, porque eso no está bien. Que busquemos al Señor por lo que Él es, más allá de por lo que me pueda dar. Que mi motivación sea el amor que Él dio en la cruz del Calvario, amor que a mí me mueve y me conmueve a seguirlo a Él y a esforzarme por hacer su santa voluntad. Que nuestra fe sea movida por todo el mensaje del Evangelio, porque eso va a transformar nuestra vida, eso nos va a llenar de esperanza y de gran bendición, pero que sigamos a Jesús por lo que Él es. Amada Iglesia, el Señor los guarde, los bendiga, los llene de esperanza, de gozo y de paz en este tiempo. Oramos. Padre, damos gracias por la oportunidad que nos das de recibir de ti la fe. Señor, permite que siempre tengamos tan presente en nuestros corazones, en nuestros sentidos espirituales, Señor, que esa fe es un regalo tuyo, que no la merecemos, pero que tú nos las has dado para que podamos tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, con este Dios eterno y maravilloso que ha hecho esta obra de redención grande, sublime en la vida nuestra. Porque era necesario que Dios se acercara al hombre, no había otra forma. Tú te acercaste al hombre a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, para que hoy podamos vivir con esperanza de redimidos en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, con esperanza de sabernos hijos tuyos. Bendito Dios, alabamos y glorificamos tu santísimo nombre, Señor. Amada Iglesia, que la paz de Dios esté con ustedes. El Señor afirme sus pasos. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a ver nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor.